Bueno, entonces habíamos quedado en la parte en la que definía las diferencias entre los tres tipos de fotómetros, ¿no? En la parte de acá abajo, pues como para repasar, había descrito la diferencia entre un fotómetro convencional, tal vez voy a ponerlo acá, no, esto está muy grueso, vamos a cambiarlo. Creo que resulta muy bien. Bueno. Este que hay acá abajo es un fotómetro convencional. Profe, usted está presentando la pantalla porque no la veo. Apenas voy a comenzar, este estaba Ah, bueno, profe, qué pena. ya. Bueno, entonces, esto fue lo que vimos la clase anterior y en la parte inferior les había descrito la diferencia que existe entre los fotómetros que se usan para absorción atómica y un fotómetro convencional, ¿sí? Que era que el fotómetro convencional tiene la fuente, el monocromador, luego la celda donde está la muestra y luego el detector. Mientras que en uno de absorción atómica tenemos primero la fuente de radiación que emite una línea específica, luego la llama, el sistema monocromador y el detector. Y que en un sistema en el que se mide la emisión no necesitamos una fuente porque en la llama misma se produce la energía necesaria para excitar los átomos a su estado, desde su estado fundamental al excitado, y cuando regresan emiten la radiación. Entonces solamente necesitamos como los últimos tres componentes del equipo de absorción. Entonces vamos a ver un poco más en detalle el equipo que se utiliza para absorción atómica. Aquí de nuevo está esto, pues es algo que ustedes deberían tener en cuenta. El principio de la absorción atómica se basa en que lo que se mide es la radiación necesaria para llevar los átomos de su estado fundamental o basal al estado excitado. Entonces, el principio es similar al de la fotometría convencional, con la diferencia en que en la convencional, la que ustedes habían ya abordado en otros cursos, lo que se medía era la energía que se absorbe por moléculas. Aquí son átomos, y la forma en que esos átomos pasan del estado fundamental al estado excitado es porque sus electrones pasan a niveles de energía más altos. Entonces, básicamente ese es el principio. Medir la radiación necesaria para que los átomos pasen a un estado excitado debido a que sus electrones suben a niveles de energía más elevados. Y pues el principio matemático es la conocida ley de Beer, en donde tenemos que la absorbancia es el logaritmo de la relación entre las intensidades. La intensidad de la radiación incidente sobre la intensidad de la radiación transmitida. Recuerda pues que la transmitancia es una relación entre esas dos, de hecho es esta de acá, pero pues la absorbancia se usa porque es una relación lineal. Entonces, como tal, recuerden que en la ley de Beer, que también podríamos escribirla como el producto de la absortividad molar o específica por el ancho de la celda, por la concentración. Eso es lo que se va a usar para hacer el análisis cuantitativo. Entonces, como en las técnicas fotométricas anteriores, se construye una curva de calibración en la que a diferentes concentraciones se les mide la absorbancia y pues sirve para cuantificar. Con una diferencia importante. Recuerden que en la fotometría normal, esto correspondía al ancho de la celda de cuarzo. Aquí tendríamos ya que es una celda que en la técnica más usada es una llama. Entonces, veremos que cuando estaba en la fotometría convencional, el ancho de la celda era básicamente la cubetica, ¿no? Esto era B para una convencional. En nuestro caso, tenemos un quemador, que es la parte donde llegan los gases, y aquí se produce la llama. Entonces, en este caso, B sería el ancho de la llama. ¿Sí? Entonces, esto es cuando tenemos una llama en espectroscopía de absorción atómica, y esta de acá es cuando tendríamos la fotometría UV visible convencional. Entonces, ahí pues hay una diferencia entre los dos.
La llama sería la celda en este caso, lo que era pues comparado a la cubetica de vidrio, de metacrilato o de cuarzo que se usaba en la fotometría normal. ¿Cómo estamos del audio? ¿Sí está clara la señal de audio? ¿Sí escuchan bien? Profe, se escucha muy entrecortado. Para mí, no sé si sea mi internet. Bueno, la mayoría dice que está escuchando bien. El problema podría ser, bueno, aunque nadie está usando video, cuando se usa el video también hay problemas por eso. Y a esta hora pues deberíamos tener una señal más clara, no se supone que sea una hora pico. Entonces, Natalia, no sé si de pronto se ubica en otra parte o algo para que mejore el audio. Bueno, entonces aquí tenemos la forma en la que se usa, en esta imagen tenemos resumido lo que es la absorción atómica en su fundamento. ¿Sí? Tenemos estados, el estado basal de átomos que se excitan por la radiación y lo que se mide es qué parte de esa radiación incidente es la que hace que esta excitación ocurra. Esa pues dependerá de varias cosas. En general, depende de qué tipo de átomo sea. Por eso la radiación incidente debe ser de una longitud de onda particular, porque como veíamos en la clase anterior, los niveles de energía o la diferencia de energía entre esos niveles depende del elemento. Recuerden que comparamos, por ejemplo, el sodio en su configuración electrónica contra el magnesio con carga +1. Aunque la configuración electrónica era la misma, porque tienen los dos un electrón de valencia, y los otros 10 pues similares, la diferencia en el núcleo hacía que las diferencias de energía fueran también diferentes entre ellos. Por eso las líneas de absorción o de emisión son características de cada elemento. Entonces, este es el principio y este es el equipo pues un poco más real, el equipo de absorción atómica, más pues que el diagrama de bloques. Entonces tenemos aquí a la izquierda la fuente, esto pues lo que representa es el haz de radiación. Pasa después de que se produce una longitud de onda de nuevo específica y creo que en un momento vamos a discutir por qué debe ser una radiación específica. Pasa a través de la celda, seguramente aquí no está pues reseñado, pero a través de este puntico es donde ingresa la muestra. Recuerden que la muestra es una solución líquida, entonces se usa normalmente una pequeña cantidad, bueno, no tan pequeña. Depende pues, de la velocidad con la que esto esté aspirando. La velocidad de aspiración más o menos es alrededor de entre 1 y 2 mililitros por minuto. Más o menos eso absorbe el nebulizador o el equipo. ¿Sí? Esta pues es la velocidad de aspiración, que pues también depende del flujo de gas. Ya habíamos visto pues que el nebulizador, o veremos más adelante que el nebulizador funciona pues como una bomba en la que la muestra asciende por acá y llega pues al nebulizador. Bueno, entonces aquí ya habíamos visto el principio de la nebulización, que era el objetivo, ¿no? Estoy pues haciendo un repaso de lo que habíamos visto y habíamos abordado unos tipos de nebulizadores. Este lo vimos pues un poco más en detalle y era que el principio Venturi, que se ve mejor en la que sigue, la muestra asciende por el interior. Aquí pues hay unos deflectores que evitan que gotas muy grandes alcancen aquí la llama. Lo hemos visto pues aquí en más detalle que funcionaba parecido pues a lo que hace un atomizador, por ejemplo, de insecticida, ¿no? En que aquí a alta velocidad viene el gas que se empuja con el émbolo y al tener que pasar por un orificio pequeñito se genera una zona de baja presión y eso hace que la muestra que está aquí, la líquida, suba y pues se mezcle con el chorro de aire y aquí pues se genera el spray. Este pues era un diseño de nebulizador. Hemos visto que en esta parte de acá, esta parte es la zona de baja presión donde se produce pues la aspiración de la muestra en este punto. Y luego, pues, al mezclarse con los gases, asciende, ¿no? En la parte superior, aquí, estaría lo que se conoce como el quemador.
como lo sugiere pues el nombre, el quemador es donde se produce la llama. O sea que esta parte usualmente es de plástico, es de PVC o de teflón también, es esto de acá. Y también habíamos visto que aquí atrás hay, este es otro corte del equipo, ¿no? Pues otro diseño, que en la parte posterior hay un sello de sobrepresión que es de protección. La función pues de ese sello es que en caso de que haya algún tipo de sobrepresión, porque recuerden aquí tenemos varias cosas, por acá está entrando gas, ¿sí? Acá normalmente entra aire, y pues por acá está entrando la muestra, ¿no? Pues ahí están, pero pues quiero hacer énfasis en eso. Entonces todo eso se mezcla acá. Aquí primero el aire es el que provoca la aspiración de la muestra. Recuerden que aquí es donde se produce la niebla por acción Venturi, en la que la baja presión se presenta aquí y la muestra simplemente asciende. Esa niebla viaja a través del sistema de deflectores para evitar que gotas grandes salgan. Y en este punto, esa corriente que sería, digamos que a este punto llega una corriente que es el spray, constituido principalmente por la muestra mezclado con aire, ¿no? Es el spray que hay allí, ¿no? Entonces es una muestra mezclada con aire y en este punto se mezcla con el gas. Es decir, que en el momento en que alcanzan este punto acá, tenemos que el spray se ha mezclado con el combustible, ¿no? Con el gas combustible. Entonces ambos, cuando llegan a este punto, pues ascienden al quemador, que aquí estaría ubicado el quemador. A ver, que esto no quiere escribir bien. Bueno, en esa parte, bueno, vamos a poner que es la llama mejor, porque no. Aquí se produce la llama, aunque no directamente sobre el plástico, sino sobre el quemado. Entonces, esta es la función del nebulizador. El nebulizador aspira la muestra, mezclándola con aire, luego en otro punto se mezcla con el gas combustible. En este punto está la mezcla de los tres, el soporte que es el aire, el gas combustible y las pequeñas gotas de la muestra que hacen parte de la niebla. Ellas suben aquí al quemador, aquí es donde se produciría. No directamente acá, porque todo este cuerpo es plástico, sino en un quemador que es es un bloque metálico, pues para que soporte la temperatura elevada de la llama. Que depende pues básicamente del tipo de gas que se esté usando como combustible. Bien, a ver, creo que así aquí hay un problema, esto fue de la clase anterior. Entonces tenemos que hacer algo y es volver acá para cargar el documento completo, que es este. Bueno, entonces eso fue un repaso rápido de lo que alcanzamos a ver la clase anterior, de pronto un poco más detalle de lo que habíamos avanzado antes. Entonces, bien, quedamos acá y continuamos por acá. Este es el quemador. O sea, esto va encima de este punto de acá, el que les había seleccionado pues en el punto anterior. Aquí va el quemador. Este es un tipo de quemador, hay diferentes tipos, depende del fabricante, pero básicamente lo que el quemador proporciona, aquí son diferentes vistas del mismo quemador. Vamos a mirar este aquí de la izquierda. Entonces, en la parte de abajo, aquí va el tubito del nebulizador. O sea, el quemador se coloca sobre el nebulizador, porque recuerden que aquí viene la mezcla de gases con la niebla. Entonces, estos llegan aquí al quemador y en el interior del quemador se produce primero
como un enderezamiento del flujo. Recuerdan que el tubo de acá era un tubo circular, pero el quemador está fabricado de forma que cuando los gases entren a su interior, aquí se produzca una llama lineal. La llama que se produciría sería algo como esto. Aquí se produce la llama. Sobre esto sale una llama de un ancho que varía entre unos 5 y 10 centímetros. Ahora es grande, imagínense esto, de unos 10 centímetros. Y el material del quemador también depende del tipo de llama que se use. Y pues con tipo de llama me refiero a qué combustibles se utilicen. Las más comunes son llamas en las que se utiliza aire y acetileno. El mismo pues que se utiliza para la soldadura, ¿no? Este es un tipo de llama que tiene una temperatura de alrededor de unos 1000 Kelvin, tal vez, de 1000 o 2000 Kelvin. Pero hay otra en la que se utiliza, en lugar de aire, se utiliza óxido nitroso, también combinado con acetileno. Esta pues diría yo que son los dos tipos de gases que se utilizan en mayor proporción, el óxido nitroso con acetileno y el aire con acetileno. Esta llama de óxido nitroso con acetileno es más caliente. Entonces recuerden que les había mostrado que en algunos casos la temperatura para que se excitara un átomo dependía del tipo de átomo. Entonces hay algunos átomos o algunos elementos que necesitan una temperatura mucho más alta para llegar al estado gaseoso. O sea, es más difícil evaporarlos y pues llevarlos a su estado gaseoso, entonces se utiliza una llama más caliente. Pues veremos pues que eso tiene también algunas dificultades. Aquí les voy a mostrar bueno, ahorita vamos a ver el video, pero aquí veamos otras cosas que se muestran en el quemador. El quemador, este diseño particular, tiene aquí una aletica, no sé si se alcanza a ver esta de acá, o esta misma que se muestra, bueno, sí, ahí está, es el electrodo de ignición. Básicamente para lo que sirve esta laminita que hay ahí es para crear una diferencia de potencial entre ese electrodo y el quemador metálico. Y aquí se produce una chispa. Similar a las estufas que vienen con una chispita de encendido eléctrico, que se presiona un botón y entonces se forma un arco de una chispa entre el quemador y la estufa. Y cuando el gas llega y entra en contacto con eso, pues se enciende. Es la misma función. Aquí tenemos un electrodo que genera una diferencia potencial, o al que se le aplica una diferencia potencial para que salte pues una chispa eléctrica que enciende el gas cuando pasa a través de él. O sea, este es simplemente el encendido. El diseño pues de este también está para utilizar una lámina de alineación. Vemos pues en detalle que el haz debería venir, digamos que aquí está la fuente. Yo voy a tratar de dibujar una lámpara acá. Entonces, el haz que viene de la lámpara debería cruzar la llama. La llama tiene solamente 1, 2 o tal vez 3, no creo que más de 3 milímetros de ancho. O sea, es una lámina realmente de la llama. Entonces, en este caso, la llama vendría como en esta parte, simplemente es esto rotado, y hay que hacer que el haz que viene de la fuente pase justo a través de la llama. Entonces, esta laminita de alineación sirve para alinear el quemador con el haz de luz y se hace manualmente. Se coloca pues esto sobre la llama, sobre el quemador. Esto no hace parte del quemador, esto se puede remover. Se coloca sobre el quemador y se mueve a lo largo del punto por donde se produciría la llama. Y se fija que el haz de luz esté pegando justo en la mitad. Eso básicamente se hace con este propósito, alinear el quemador con la fuente, porque recuerden que el quemador es básicamente la celda donde va a estar la muestra en spray, ¿no? Y eso se hace manual. Sí, eso se hace manual. El quemador rota. Recuerden que esto acá donde está puesto el quemador es un tubito que está centrado en la base del quemador. Entonces, el quemador
puede rotar en esta dirección, puede rotar. Entonces, si uno rota el quemador, pues lo puede alinear o desalinear, ¿sí? En lo que está pues en la imagen, el quemador puede rotar en esta dirección, ¿sí? O sea que yo lo puedo rotar, el eje de rotación sería más o menos por acá en la mitad. Si yo lo roto, pues él simplemente se va a mover circularmente y habrá un punto en el que el haz pase exactamente sobre la mitad. Eso se hace manual, porque es que el quemador se puede quitar. Si el quemador se quita, al volverlo a poner puede quedar desalineado. Entonces esto se hace manualmente. Se coloca la laminita con la lámpara encendida. Aquí sobre esto se ve el haz pega sobre esta laminita y uno puede no solamente rotarlo, sino que el quemador también se puede mover en un plano horizontal o vertical. Eso pues determinará también la sensibilidad. Y ya les voy a mostrar que es parte de los ajustes que se le hace al equipo. Les iba a mostrar el video de la llama, porque como la vez pasada es más fácil para que escuchen. Bueno, que aquí no creo que haya mucho que escuchar, es solamente para que vean la llama. Pues aquí pueden ver, voy a parar un momentico. Bueno, cuando está parado no se ve bien, pero en la parte de acá está la manguerita, la que el señor está sosteniendo con la mano, es la manguerita que se coloca dentro del matraz donde está la muestra. Y aquí está el quemador. Entonces ahí pueden ver la llama. Esa es una vista frontal, pero de lado pues se vería como una pequeña lámina. De frente pues se ve así. Bueno, yo creo que como no tiene audio, podemos verlo directamente aquí, a ver si lo podemos llevar. ¿Dónde estaba? No, yo creo que aquí la forma sería... Vamos, yo abro el video para que lo vean. Igual pues el documento, ahí está el enlace para que lo vean, pero el objetivo era, este no funciona así. Mejor lo abrimos con el otro. Aquí está. Entonces aquí está limpiando el capilar para meterlo dentro de la muestra. Ahí comienza. ¿Vieron el cambio en la llama, no? La llama mientras no se está aspirando muestra tiene una coloración como azul. Pero en el momento en que se coloca el capilar dentro de la muestra, comienza a aspirar la muestra y la muestra inmediatamente llega al quemador y cambia el color de la llama. ¿Sí? Entonces, esa la emisión de los componentes de la muestra. Entonces pueden ver que la intensidad es grande, por eso la necesidad de que el monocromador no esté antes, sino después de la llama. O sea, aquí no es tan fácil decirlo, pero diría que aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, en esta parte debe estar la lámpara. Desde el haz viene, atraviesa la llama y llega al sistema de detección, que debería estar aquí a la derecha. Mi su posición está en que esta tal vez se pueda levantar para cambiar la lámpara, porque las lámparas, recuerden que se hacen de un elemento particular. Entonces, seguramente eso se puede levantar de acá en este modelo para cambiar la lámpara. Se coloca la lámpara en su posición de operación manda el haz que atraviesa la llama y llega aquí al sistema de detección. Pero en general esto es la apariencia de la llama. Ven que cuando lo saca, después de un momento, la llama debería volver a su coloración normal.
porque ya no hay muestra quemándose al interior, solamente agua. Entonces, ya la llama se estabiliza. Esa pues es la llama que se utiliza o que se genera aquí en el quemador. Este es un corte interno o transversal del quemador. Entonces aquí está la llama y este es visto como de lado, o sea que la llama está ubicada aquí alineada. Entonces esto es lo que sucede cuando al interior del quemador, que tiene una forma particular, se mezclan los gases, se alinean y salen a través de esto. Entonces este perfil lo que hace es hacer que la turbulencia de los gases sea menor. La razón, recuerden que si la llama es la celda, pues una llama que se perturbe mucho, o que se mueva o que cambie de dirección, haría que las mediciones no fueran. Por eso la llama debe ser lo más estable posible. Con estable me refiero a que no cambie su ancho o su intensidad, porque eso pues provocaría cambios en la absorbancia, que es lo que se está midiendo. Entonces, diría que es una de las características o las desventajas más grandes de la absorción atómica. Cuando se trabaja en fotometría visible, como lo han hecho ustedes, recuerden que yo puedo preparar una serie de patrones, medir su absorbancia y grabar, ya sea en el equipo o registrar manualmente el valor de la absorbancia contra las concentraciones pues, que dieron esa absorbancia. O sea, yo puedo tener una tabla de mis valores experimentales y luego puedo simplemente medir muestras contra él. Mientras esté usando los mismos reactivos y el mismo equipo, esa curva de calibración me sirve para días después. O sea, si yo, por ejemplo, guardo en mi equipo mi fotómetro normal, ¿no? Estoy hablando de la fotometría convencional. Yo guardo mi curva de calibración. Yo puedo, una semana después, analizar mi muestra. Simplemente le hago lo mismo a la muestra que le hice a los patrones, lo mido en ese mismo equipo, en una celda equivalente, y la absorbancia simplemente la interpolo en la curva de calibración y hallo la concentración. Eso es válido en la fotometría convencional porque es relativamente sencillo mantener las condiciones experimentales reproducibles. Es decir, si yo hago la curva de calibración hoy y dentro de un mes la uso, seguramente la misma solución o una de las soluciones que usé como patrón para hacer esa curva de calibración me va a dar la misma absorbancia o dentro de una variación menor al, no sé, 1 o 2%. Eso pues si el equipo está funcionando bien y si todas las condiciones se reproducen de un análisis a otro. El problema en la absorción atómica es que hay muchas variaciones, hay variación de muchas de las magnitudes que influyen en el análisis. Y la principal fuente de esas variaciones es la llama. Entonces, en absorción atómica yo no puedo preparar una curva de calibración, guardar los valores y otro día suponer que una solución, por ejemplo, de 10 partes por millón me va a dar la misma absorbancia que me dio hace 2 días. Entonces, la desventaja de la absorción atómica es que cada vez que yo corro una muestra, tengo que correr los patrones. Es decir, en el mismo análisis, sin apagar el equipo, corro normalmente primero los patrones y luego, seguido, sin apagar el equipo, hago el análisis de la muestra. O sea, yo debo aspirar mis patrones y en el mismo análisis la muestra. Si yo trato de hacer eso de un análisis a otro, todas las variables que pueden influir en el análisis harían que no fuera repetible. Entonces, la llama o la inestabilidad de la llama es una de las principales causas por las cuales yo no puedo simplemente guardar los valores de una curva de calibración de análisis que hice hoy y mañana pretender que voy a analizar las muestras de calibración. Entonces, esa sería una de las principales desventajas de la absorción atómica. Pero las ventajas son muchas más por las cuales esa técnica es pues, preferible para análisis elemental. La principal razón, esta técnica es mucho más sensible que las técnicas de fotometría convencional. Por ejemplo, el análisis de hierro. Sí. No le alcancé a escuchar la última parte, que por la llama y por qué es que son las desventajas. Esa es una desventaja, que hay que hacer una curva cada vez que se analiza. Pero las ventajas son muchas. Por ejemplo, es una técnica mucho más sensible que la fotometría convencional. Me imagino que algunos de ustedes han hecho análisis de metales por fotometría normal, por ejemplo, cobre, cromo, hierro. Hierro es una de las determinaciones más comunes para la fotometría convencional. El hierro se analiza haciendo que la muestra que contiene hierro reaccione con la 1,10 fenantrolina y eso da un color.
En absorción atómica, yo diría que la sensibilidad de una fotometría como esa será de, no sé, 2 o 3 partes por millón. Mientras que en absorción atómica, el mismo análisis de hierro puede alcanzar concentraciones de 10 veces más bajas. O sea que es mucho más ventajosa en cuanto a la sensibilidad, la absorción atómica. Y pues lo otro también es que yo no necesito acomplejar la muestra, porque son los átomos de hierro los que están absorbiendo radiación. Entonces no tengo que utilizar un reactivo para que el hierro me dé color, como si es necesario en una técnica fotométrica convencional. Entonces, esas son algunas de las ventajas, pero también algunas desventajas de la absorción atómica. Aquí quiero analizar lo que sucede en la llama. ¿Te recuerdan que voy a regresar unos cuantos diapositivas, muchas de hecho, aquí, al proceso de atomización? Entonces recuerden lo que debe pasar en el atomizador o en el sistema de atomización que sea el que se esté usando. Yo tengo la solución líquida, así como la vieron en el video. Un matraz con la solución es suficiente para usarlo en esta técnica. Entonces, en el matraz tengo mi muestra líquida con los iones del analito. Entonces, recuerdan que en el video se colocaba la manguerita dentro de la muestra para que al hacer succión por efecto Venturi se formara la niebla, ¿cierto? Entonces, estos son los pasos. Formar la niebla, luego evaporar el solvente, en la mayoría de los casos es agua. Luego, en la misma llama se produce la volatilización, es decir, estas partículas sólidas pasan al estado gaseoso. Ahí ocurre la disociación, es decir, las moléculas o los compuestos que estaban conteniendo el analito, el metal, se descomponen en átomos. Y los átomos son los que se excitan. Recuerden que si la energía es suficiente, también es posible que esos átomos se ionicen, ¿no? Pero lo ideal es que la mayor cantidad de las especies en la llama sean átomos en estado fundamental. Entonces, todo este proceso ocurre, el único que no ocurre en la llama es la formación de la niebla. Esto que de acá ocurre en el nebulizador. El resto del proceso ocurre en la llama, es decir, la desolvatación pues, se produce en la llama por efecto de la alta temperatura de la llama. La volatilización también, la disociación, todo esto ocurre en la llama. Y pues el paso de los átomos de su estado fundamental al estado excitado es producido en parte por la llama, pero debería ser producido por la fuente de radiación. Pero entonces, quiero que tengan en cuenta esto. Todo lo que sucede en la llama. Después de que ya la niebla llega a la llama, todo esto ocurre en la llama. Es decir, se quita el solvente, se evapora, se volatilizan las partículas del analito, se disocian las moléculas y allí es donde están los átomos en estado fundamental. Entonces, eso debe ocurrir en la llama. Bien, entonces aquí está un análisis de lo que sucede en la llama. Recuerden que en la base, este sería el quemador, ¿no? Esto que está aquí, este bloquecito, voy a ponerlo, este es el quemador. El bloque del quemador, aquí se produce la llama. Esto que hay acá, pues es la llama. Entonces, miren, en la parte más cerca del quemador, esta sería la base de la llama, ocurre el proceso de solvatación. Es decir, aquí es donde las partículas con la niebla, o la niebla que contienen las partículas de los compuestos del analito, llegan acá. Lo primero que sucede cuando entran a la llama es que el solvente se evapora. O sea que si aquí tenemos una muestra en solución acuosa, aquí el primer paso es que el agua se evapora. Entonces el agua se evapora y hace parte pues, de la llama. Esta zona se conoce como la zona primaria. Es donde ocurre la pérdida por evaporación del solvente. Porque pues aquí está descrito como la desolvatación. Luego, en el cono interno, que es la zona media de la llama, ocurre la otra parte. Los compuestos sólidos se evaporan. Y aquí tenemos los átomos en estado fundamental. ¿Sí? Y también en esa zona ocurre la disociación. Es decir, las moléculas que llegan acá se rompen para dar origen a los átomos. Entonces, podrán imaginarse que esta zona es donde hay mayor cantidad de átomos. O sea que si yo quiero hacer la medida, esta altura de la llama podría ser, no sé, digamos que es de más o menos unos
aunque es variable, pero puede ser entre unos 5 y 10 centímetros más o menos, es la altura de la llama. ¿Sí? Entonces, la zona donde normalmente se hace la medida es en la zona media, en el cono interno. La razón es porque esa zona es donde están la mayor cantidad de átomos. Y pues hay forma de hacerlo o de ubicar cuál es la zona, porque aunque en general en este cono interno, pero el cono interno no es simplemente, digamos, si la llama tiene 10 centímetros, no es exactamente a los 5 centímetros, porque dentro de la misma llama, incluso en esa zona del cono interno, hay un gradiente de temperaturas más grandes o más pequeñas. Entonces, ya les voy a mostrar pues en una próxima diapositiva cuál es como la distribución de temperaturas típica en una llama de estas. Pero la medida normalmente se hace acá. Entonces, recuerden, aquí en la zona o en la base, en la zona primaria, se desolvata la niebla. Luego, esos sólidos que constituyen a la niebla, sin solvente, en la zona media de la llama se evaporan. Y aquí se originan, después de la evaporación, pues la disociación de las moléculas para dar átomos en estado fundamental. En la zona más alta, conocida como la zona de combustión secundaria, la zona secundaria, aquí los productos de la atomización, o sea, los iones, las moléculas, los átomos, se oxidan y pasan a la atmósfera. Es decir, si por ejemplo yo tenía un compuesto, estoy analizando calcio, y tenía carbonato de calcio en la muestra, entonces en este punto está el carbonato de calcio sólido. Luego al llegar acá a este punto, ese carbonato de calcio está en su forma gaseosa. Y también la energía suministrada por la llama es suficiente para que ese carbonato de calcio se descomponga dando iones, calcio metálico, átomos de calcio, el carbonato seguramente se descompondrá en CO2 y agua. Entonces aquí en esta parte tendríamos básicamente átomos de calcio y también se pueden ionizar. Es decir, vamos con ese ejemplo. Voy a decir, si por ejemplo en la parte, mi muestra tenía carbonato de calcio, entonces en este punto yo tengo carbonato de calcio sólido, ¿no? Recuerden que el carbonato de calcio está mezclado con agua, ¿no? Al llegar acá, al quemador. También sea mejor hacer un zoom en esta parte. Bueno, entonces aquí tenemos. Aquí llega la solución que tiene carbonato de calcio. En esta parte de acá se pierde el agua. Entonces tendríamos el carbonato de calcio en su forma sólida. En la parte superior, en el cono, ese carbonato de calcio ahora está como un gas. Pero ahí mismo puede ocurrir la descomposición de esto. Es decir, tendríamos calcio en su forma gaseosa, seguramente dióxido de carbono y pues también algo de agua, ¿no? Entonces, esto sería lo que se produce acá. Lo importante es que necesitamos que en la llama estén los átomos de calcio, pero la temperatura de la llama también es muy alta, suficientemente como para que esos átomos de calcio también se ionicen. Entonces tendríamos también esto. Lo ideal es que la mayor parte de las especies en las que existe el calcio sean átomos en estado fundamental y sin carga, pero también es posible que los iones estén presentes. Entonces, todo eso ocurre aquí en la zona media. El compuesto que llegó ahí evaporado, que se evaporó porque el solvente se le evaporó acá, aquí se vaporizó, se descompone, se disocia en los elementos que lo constituyen. Y allí el calcio, que es este ejemplo, puede también ionizarse. O sea que aquí en esta zona media tendríamos moléculas en estado gaseoso, átomos en estado gaseoso y iones, todos en estado gaseoso. El objetivo es ajustar las condiciones para que la mayor población de esas especies la constituyan los átomos de calcio en estado fundamental. Eso pues para el caso de la absorción atómica. Que pues luego en este punto llegará el haz de luz y ese haz de luz o ese haz de radiación es el que va a hacer que estos átomos de calcio se exciten. Y pues es lo que se mediría. Y pues ya en la zona alta de la llama lo que sucede es que el calcio gaseoso llega acá y simplemente se desintegra o se va a la atmósfera. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede dentro de la llama. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí?
Profe, lo único es, esos cuadritos que veían ahí, sobre esa lámina, esos son los que dirigen la fuente y la llama, ¿cierto? En el quemador. Sí. Esto es La, el interior, no, el interior. En la anterior. Ah, estas laminitas que se ven aquí en el quemador alrededor no. son unas aletas de refrigeración. O sea, la idea es que como el quemador está a una muy alta temperatura, pues para que no haya problemas con el material, con el metal que constituye el quemador, estas aleticas son unas aletas para intercambio de calor, pero realmente estos son externos. Esto todo está, aquí se puede ver que el cuerpo es hermético y el único punto por donde sale el gas es este. Las aleticas que hay aquí alrededor tienen como objetivo hacer que el quemador se refrigere más rápido. Es decir, estas aleticas lo que hacen es aumentar el área de transferencia de calor para que el quemador se refrigere y no se vaya a fundir, porque el quemador a una alta temperatura se puede fundir. Los quemadores están fabricados en material dependiendo de para lo que se hicieron. Por ejemplo, un quemador para una llama de aire acetileno es de un material normalmente acero o acero inoxidable. Pero cuando se trata de una llama de óxido nitroso y acetileno, esa llama es mucho más caliente y el material del quemador es de titanio, porque si fuera de óxido de acero inoxidable se fundiría a esa alta temperatura. Entonces, esas aleticas son para enfriar rápidamente el quemador y que no sufra por efecto del calor que se produce en la llama. Y los cuadritos, esos chiquiticos, ahí es donde se alinean la llama y El fuego. cuadrito, esa laminita se puede retirar. O sea, esto realmente se quita cuando o sea, la alineación se hace antes de encender el quemador. O sea, yo lo que quiero garantizar es que el lazo esté pasando justo por donde se va a generar la llama. Luego quito esto y queda como tal vez esta imagen de acá abajo y ahí sí se enciende el quemador. Entonces, Y para, este cuadrito es para alinearlo, ¿sí? O sea, esto se puede quitar y poner para alinear el quemador. Esto se coloca, se alinea y vuelve y se retira antes de encender la llama para ubicarlo ahí. Sin embargo, la posición del quemador, pues la primera alineación es sobre el as, pero realmente el quemador también se puede subir o bajar. O sea, este quemador se puede subir o bajar, o también se puede mover horizontalmente, o se puede rotar sobre el plano que está aquí perpendicular a nosotros, ¿no? Que es lo que se hace con la laminita. Eh, Pueden ver acá que dependiendo de la zona de la llama, tendremos una mayor población de lo que queremos. Normalmente en la zona media es donde están los átomos en estado fundamental. Entonces, una forma de ubicar dónde se encuentran la mayor cantidad de átomos que absorban radiación, es decir, los que están en estado fundamental, porque recuerden que los que están excitados, pues no van a absorber tanta radiación como lo harían los que están en estado fundamental. Entonces recuerden que a través de la llama está pasando el haz. La lámpara también se puede mover un poquito para redireccionar el haz, pero digamos que ese es un ajuste que se hace con el equipo o con la llama apagada. Es decir, yo tengo la lámpara encendida y tengo el quemador con la llama apagada. Utilizo la rejillita esa que les mostré que se puede quitar y poner para alinear el quemado y la lámpara. Entonces yo lo puedo hacer simultáneamente. Yo puedo mover un poco la lámpara o mover el quemador. ¿Con qué objetivo? Como les mostraba acá. Con el objetivo de que el haz pase exactamente por donde va a pasar la llama. Y para eso pues ubico esto. O sea que yo puedo mover un poco la lámpara para redireccionar el haz. Realmente yo diría que no supera los 2 o 3 grados de inclinación de la lámpara en cualquier posición, en los 360 grados. O sea, yo puedo mover para que el haz se mueva más o menos a través del quemador, pero no es demasiado, no tiene muchos grados de libertad. Y el quemador también. Entonces, una vez yo me aseguro de que el haz está pasando a través de la llama, o qué pasaría, ¿no? Porque pues eso se hace con la llama apagada. Ahora sí, se enciende la llama y se pone a aspirar un poco de solución que tenga el elemento que yo quiero analizar. Entonces, cuando yo pongo esa solución a pasar a través de la llama, pues en la llama se está produciendo los átomos en estado gaseoso y fundamental de lo que yo quiero medir. Entonces, en ese punto, yo tengo mi sistema de detección encendido. O sea, yo puedo ver la señal que le llega al detector. Esto es antes de comenzar el análisis. Todos estos son ajustes que se hacen antes de
hacer la aspiración de los patrones y de la muestra. Recuerden pues que en esencia la absorción atómica se utiliza para cuantificación. Entonces lo que se hace es que se comienza a aspirar una solución que yo sepa, nuevamente un patrón, que yo sepa que tiene iones calcio la solución, ¿cierto? Entonces, aquí en la llama se están produciendo átomos de calcio. Entonces, cuando ya he ajustado, lo hice anteriormente, la posición de la sobre el quemador, enciendo la llama, aspiro la solución con átomos con iones calcio para que se produzcan los átomos de calcio en la llama, y ahora lo que yo voy a hacer es mover el quemador verticalmente. Y a la misma vez voy a estar observando la señal que llega al detector. Y en ese momento, pues determino la absorbancia. Entonces, si yo voy moviendo el quemador hacia arriba, recuerden, el haz está pasando a través de la llama. Supongamos que está pasando, no sé, acá. Porque recuerden que estamos viendo, ustedes están viendo desde donde vendría la luz. O sea, la luz viene perpendicular a este plano que estamos observando acá. O sea, no así, porque recuerden que la llama se extiende hacia allá, ¿no? Como unos 10 centímetros hacia el fondo de la hoja, perpendicular a la hoja. Y por aquí estaría, digamos que este es el haz. Por ahí está pasando el haz. Entonces, lo que yo puedo hacer es mover el quemador hacia arriba o hacia abajo. Yo puedo hacer esto, mover el quemador. Entonces, por ejemplo, si muevo el quemador hacia arriba, pues este puntico va a estar con respecto al quemador bajando, ¿cierto? Y si lo muevo hacia abajo, sube. Entonces, yo eso lo hago manualmente para encontrar el punto en donde me da la máxima absorbancia. Cuando encuentro ese punto, significa que ahí, en esa zona específica de la llama, está la mayor cantidad de átomos en estado fundamental de lo que quiero medir. Entonces, eso se hace manualmente. Yo enciendo la llama, aspiro una solución de calcio, por ejemplo, y miro en la pantalla la señal de absorbancia. Comienzo a mover el quemador hasta que la absorbancia me dé lo más grande posible. Eso significa que tengo o he ubicado en qué zona de la llama están la mayor cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso, porque esos son los que son capaces de absorber radiación. Entonces, miren que son varias cosas hasta ahora las que les he mostrado que se deben ajustar en el equipo. La posición de la lámpara con respecto al quemador, para que las pase a través de la llama. Luego, cuando la enciendo, yo puedo encontrar la zona de la llama. Y también, aquí estoy mezclando el combustible y el oxidante. Por ejemplo, el combustible puede ser acetileno y el oxidante aire. Si yo cambio la proporción de la llama, es decir, le pongo más acetileno o más aire, la temperatura de la llama también cambia. Entonces, hasta aquí ya van varias variables que debo tener en cuenta. El flujo de combustible también determinará en qué punto está esto. Entonces, es un ajuste que involucra demasiadas variables. Yo puedo cambiar la relación de combustible y oxidante, y eso puede cambiar la zona de la llama donde esté la mayor cantidad. Pero en esencia todo lo estoy haciendo mientras voy observando la absorbancia de en mi detector. Entonces, en el equipo, en el computador, se pone en la pantalla la señal del detector, en absorbancia, si es el caso, ¿no? Y yo voy moviendo el quemador, modifico la mezcla de combustible y oxidante, su flujo, y vuelvo hasta que encuentre las condiciones que me dan la mayor absorbancia. Eso todo se hace con esa llama encendida y aspirando una solución que contenga el anodito que quiero cuantificar. Entonces, es un ajuste delicado porque involucra muchas variables. Eso puede tomar entre 5 y 15 minutos tal vez. Y durante todo ese tiempo, pues la llama tiene que estar encendida. Aquí les voy a mostrar un perfil de la llama, de temperaturas. Esta es una para gas natural y esta llama es de gas natural con aire. Entonces observen, la temperatura está en grados Celsius, ¿sí? Y aquí está la distancia sobre el orificio del quemador. O sea, aquí en esta parte inferior está el quemador. Aquí está el quemador. Este es el quemador. Y observen que la altura máxima o a la altura a la que están mostrando es hasta 5 centímetros. Estos son desde acá vertical hasta acá 5 centímetros. Entonces, lo que están mostrando acá es un perfil de la temperatura que se puede alcanzar. Entonces, miren, esta línea, la que está más cerca, que pasa por esto, y es la más externa, alcanza una temperatura de 1400 grados Celsius, por acá. Mientras que nos vamos acercando a la zona del cono interno,
miren que tenemos temperaturas tan altas como 1863. En esta zona de la llama es donde se alcanza la más alta temperatura. Más abajo tenemos temperaturas más bajas, como 1700, y más arriba también temperaturas más bajas. Entonces, digamos que el gradiente de temperatura en la llama es cerca del quemador, es la temperatura más baja que tiene la llama. Cuando vamos llegando al centro, alcanzamos la temperatura más alta y a medida que se aleja otra vez del centro hasta la punta de la llama, nuevamente disminuye la temperatura. Entonces, por esa razón es que en el centro es donde tenemos la mayor temperatura y usualmente una mayor temperatura proporciona una mayor cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso, aunque eso también depende del tipo de elemento, y eso es lo que se muestra acá. Entonces, lo que hay en esta gráfica es la absorbancia de 3 soluciones que contienen 3 diferentes elementos, cromo, plata y magnesio. Lo que hay en la parte horizontal es la altura. Entonces, si fuera consistente con lo que hay acá, más o menos alrededor de 3 centímetros, entre 2 y 3 centímetros, está la zona más caliente de esta llama particular, ¿cierto? Entonces, en teoría, alrededor de entre 2 y 3 centímetros de altura deberíamos encontrar la mayor cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso. Y una mayor cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso significa una mayor absorbancia. Entonces, en teoría, alrededor de 2 y 3 centímetros sobre el quemador, deberíamos encontrar la mayor absorbancia. Y lo que muestra esta gráfica es que eso no siempre es cierto. Por ejemplo, para el magnesio, observen que el punto de absorbancia más alto, que seguramente involucra la mayor cantidad de átomos en estado gaseoso, no está entre 2 y 3, tal vez un poco más abajo, como llegando a 2. Y observen que entre 2 y medio, que es como la mitad de la llama, está bajando la absorción. O sea, esta curva es característica del magnesio. Por eso, si yo quiero analizar magnesio, esto me puede servir de guía, pero realmente uno no mira muy constantemente este tipo de gráficas. Lo que hace es tomar una solución que tenga magnesio, aspirarla en el quemador y comenzar a mover la altura, o sea, variar la altura del quemador hasta que el haz esté pasando por el punto donde hay máxima absorbancia. Ahí estoy encontrando esto. Y recuerden que una máxima absorbancia para una misma concentración garantiza que yo tenga la más alta sensibilidad del método analítico. Para el cromo, miren lo que sucede. El cromo parece ser que la absorbancia máxima se localiza cerca de la base del quemador, mientras que a medida que se va apuntando a una zona más alta de la llama, la absorbancia para el cromo disminuye. Mientras que para la plata es al contrario. En la zona más cerca, o sea, más fría del quemador, la absorbancia es más pequeña, o sea que tal vez en esa zona tenemos menos átomos en estado gaseoso, pero a medida que el quemador o que se dirige el haz, variando la altura del quemador a una zona más media, la mitad del cono, tenemos una absorbancia más alta y a medida que se acerca a la punta también. Pues hay algunas teorías al respecto de por qué sucede esto. Por ejemplo, para el magnesio, que parece tener un máximo y luego vuelve y cae. Por acá tenemos la formación por ejemplo, supongamos que el magnesio está como hidróxido. Aquí lo que está sucediendo es que el hidróxido de magnesio está comenzando a descomponerse para dar átomos de magnesio, por eso la absorbancia comienza a subir. En este punto tenemos la máxima concentración de átomos de magnesio. Cuando la temperatura comienza a aumentar por acá, el magnesio se comienza a formar el óxido de magnesio. Entonces, por acá tendríamos magnesio gaseoso en su estado fundamental. Y por acá tenemos óxido de magnesio. Y el magnesio absorbe más que el óxido de magnesio. Entonces, esa es la razón por la cual, particularmente para el magnesio, tenemos esta forma de la absorbancia en función de la altura del quemador. Hay un punto en el cual la mayor cantidad de átomos de magnesio están como magnesio elemental. Mientras que cuando la temperatura comienza a aumentar ligeramente, ese magnesio se oxida y el óxido de magnesio absorbe menos que el magnesio elemental. Entonces, por eso es que tiene esta forma. Pero pues el mensaje de, digamos, de estas dos diapositivas, de estas dos imágenes es, la llama tiene diferentes temperaturas. Normalmente la temperatura más alta está al interior de la llama. Esta particularmente es para una llama formada por una mezcla de gas natural y aire. Y pues esta acá nos estaba mostrando que no siempre es cierto
que en la zona central es donde hay más átomos de estado fundamental. Por regla es así, pero eso depende de cada elemento. Hay algunos elementos que se pueden excitar más fácil que otros. El magnesio se puede excitar fácilmente, pero también puede oxidarse. Entonces la formación de algunos óxidos hace que la sensibilidad baje, porque los óxidos no absorben tanto como el metal original. Entonces esto hace que sea necesario para cada elemento encontrar el punto donde está la mayor cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso. Y la forma de hacerlo es encender la llama, aspirar una solución del analito y simplemente variar la altura del quemador y observar en la pantalla del equipo en donde me da la máxima absorbancia. Eso significa que le estoy apuntando a la zona de la llama donde está la mayor cantidad de átomos que son capaces de absorber radiación, que son los que están en su estado fundamental. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, entonces, con eso pues hemos terminado más o menos el análisis de la llama. Aquí les voy a mostrar una tablita que muestra las temperaturas máximas que se pueden alcanzar con cada uno de los tipos de llamas. Entonces, por ejemplo, la que estaba en la diapositiva anterior era una mezcla de gas natural y aire. Miren que la temperatura está entre 1700 y 1900. Gas natural y oxígeno, aquí están los rangos de temperatura. Las más usadas son esta y esta. La de acetileno aire es la llama, digamos, por defecto que se usa para casi todos los elementos. Pero hay algunos que son un poco más difíciles de excitar, por ejemplo, calcio, magnesio, cromo. Para analizar algunos ejemplos, estos se utilizan llamas más calientes, como la de óxido nitroso. Hay acetileno, por ejemplo, para sodio, potasio, hierro, zinc, etc. Hay algunos pues más que se pueden analizar, pero esos son algunos ejemplos. La razón por la que se usa una u otra llama es porque, por ejemplo, si yo quiero hacer análisis de calcio, magnesio, una llama de acetileno aire, aquí creo que no me da la temperatura suficiente para evaporar estos. Entonces, por eso uso una llama más caliente. Y pues el problema de utilizar una llama más caliente es la ionización. Algunos se pueden ionizar, entonces hay que hacer algunos ajustes. Pero en general, pues, el mensaje pues, de esta última parte es que, dependiendo de la temperatura, es que tengo más o menos átomos en estado fundamental y gaseoso, y que la temperatura de la llama depende del tipo de gas que esté mezclando. Entonces, estos son los más usados. Bien, entonces continuaremos el lunes con esto. Voy a parar entonces la presentación y también a detener la grabación.